Todos hemos jugado o visto alguna vez un partido de fútbol. Estoy seguro que muchos recuerdan haber visto cómo es que su país se unía más que nunca para alentar a la selección de fútbol, siendo este deporte un mecanismo de unión entre personas tan poderoso como para hacer que se olvide toda rivalidad solo para gritar los goles de la selección nacional. Y es que lo que buscamos en este podcast es entender al fútbol como manifestación cultural, entender qué factores sociales y culturales han condicionado al fútbol para ser lo que es ahora, porque recordemos, el fútbol, a diferencia de deportes como el golf, tenis o cricket, es un juego de masas. Teniendo esto en consideración, bienvenido Alonso, bienvenido Luis. En este podcast vamos a hablar un poco de fútbol, pero tal vez no desde una perspectiva a la que todos estamos acostumbrados, como más o menos lo puede ser un análisis del deporte en sí, sino más bien vayamos desde un contexto histórico y más bien cómo es que se ha ido presentando como una manifestación cultural. A mí, por ejemplo, lo que se me hace bastante curioso dentro del fútbol es de que, por ejemplo, cómo es que se ha venido desarrollando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si tienen en cuenta, dentro de lo que es las ligas de fútbol, Estados Unidos no tiene una liga de fútbol sólida, por así decirlo, hasta hace muy poco, que es la MLS, ¿no? Y esto, uno de los principales atributos uno de los principales factores que yo he encontrado que a lo que esto se debe es que han tenido una clase obrera relativamente débil, la poca formación de sindicatos sólidos y también de que la ausencia propiamente de un partido comunista, un partido socialista que vele por los intereses de los trabajadores. Esa es una cuestión bastante interesante que encontré dentro de esta investigación. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Yo creo que es un tema bastante fogoso y polémico por la propia esencia de lo que estamos hablando. El fútbol como deporte ha surgido desde las grandes masas, no surgió, creo yo, como una cuestión directamente desde el poder, a diferencia de muchas otras cosas o otras ramas, incluso otros deportes. Pero fíjense que yo escuchaba mucho, por ejemplo, al Flaco Menotti, que era este gran director técnico argentino, que fue además campeón del mundo con Argentina en el 1978 como director técnico. Él decía que el fútbol es un hecho cultural, ¿no? Ir al estadio es como ir al teatro, como ir al cine, era observar una manifestación de cierta parte de la realidad. Entonces ahí se confabulaban muchas, qué sé yo, posiciones, estrategias, visiones del mundo, además, porque cuando uno va a ver un partido de fútbol se va a ver cómo es que va pensando cierta persona sobre el juego, ¿no? Hay técnicos y jugadores que se van más por la cuestión defensiva, otros que se van más por la cuestión ofensiva. Entonces, esa evolución también de lo que fue el fútbol como deporte ha hecho que confabulen muchas cosas. Hoy en día vemos un fútbol en la cual hay mucho grupo de poder sobre este deporte. Por ejemplo, la FIFA, que es ya casi un ente, un organismo internacional, casi un gran poder económico más que meramente deportivo. ¿No? Y muchos otros, como la Conmebol y la UEFA también, que son instituciones que dirigen el deporte dentro de cada uno de los continentes. Entonces, eh, confluyen muchas cosas, ¿no? Tanto esa cuestión proletaria del obrero que se va a jugar fútbol en el barrio, en, qué sé yo, en el potrero, y también aquel deporte de mayor alcance en el cual mueve mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Recién hemos pasado la Eurocopa, recién hemos pasado la Copa América, que mueven grandes cantidades de dinero y hay muchos intereses sobre ello, ¿no? Sí, hola Sebastián, hola Luis. Sí, me parece interesante lo que dicen y en realidad como un punto introductorio a este tema de fútbol, pues como decía Galeano, ¿no? Rueda la pelota y rueda el mundo, pero
Y es más o menos así, ¿no? Porque incluso para hablar un poco de fútbol, hasta el propio origen del deporte es controvertido, ¿no? Y hay una pugna en eso, porque incluso hasta se puede imaginar una guerra entre discursos, ¿no? Porque los ingleses dicen que les pertenece a ellos, los italianos dicen que lo crearon ellos, y los alemanes también por ahí crearon una historia de una de la creación del fútbol, ¿no? Y un poco por lo que a lo que iba Sebastián, sí, es un tema también particular el hecho del fútbol en potencias, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen una liga de fútbol bastante débil, pero que ha hecho algo que en el ámbito económico Estados Unidos tradicionalmente hace, ¿no? Que es capturar organizaciones y obviamente a partir de eso generar ámbitos de poder económico, obviamente, ¿no? Es más o menos lo que ha hecho así, lo que ha hecho la MLS, ¿no? Porque la MLS, ante la debilidad que tienen propiamente los equipos de Estados Unidos, se ha ido uniendo con confederaciones de Canadá, con confederaciones de América del Norte, e incluso ha formado asociaciones con algunos equipos de México, ¿no? Obviamente en México también se maneja bastante dinero, no tanto por una cuestión económica, sino por una noción de narcoestado, ¿no? Que hay muchos cárteles que tienen equipos constituidos en la Liga Mexicana, ¿no? Y es bastante amplio el tema del fútbol y su vínculo con las ciencias sociales, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, y también Digamos, es imposible separar el fútbol de las problemáticas sociales también, ¿no? Como lo mismo que ha dicho Alonso de el fútbol y el narcotráfico, por ejemplo. mire, Sí, yo creo que hay algo importante para poner sobre la conversación, y es el hecho de que el fútbol es abiertamente una posibilidad de la vida misma. Digamos, Ujú, por ejemplo, este caso de Argentina en el Mundial del 86, que fue además una cuestión histórica única de ese partido de Argentina versus Inglaterra, porque recuerden que hace muy poco, antes del partido, se había generado o se había desarrollado la guerra de las Malvinas, tristemente se había desarrollado. Y los argentinos venían de perder esa guerra además atrozmente, de una forma muy vergonzosa también. Entonces, ese partido fue una especie de revancha, de símbolo, y hizo que Maradona sea considerado el ídolo que hoy es considerado en Argentina. ¿Por qué? ujú. Porque hay que asociarlo a esta cuestión, no solamente como una protesta, o sea, es el pueblo argentino rebelándose contra una gran potencia que son los ingleses, y es más, Maradona haciéndole el juego sucio, no es como que el Ujú. proletario ganándole al gran capital con una mano, ¿no? Entonces, pero además de eso, también es la cuestión de lo que se gesta popularmente y de que podríamos hablar incluso de la gestación del mito, ¿no? Eh, a partir de todo ese escenario, Maradona es considerado lo que hoy, hasta hoy, se considera en Argentina, ¿no? Entonces también, mira, ya vimos que en ese partido ha confluido no solamente una cuestión de protesta, sino también una cuestión de revancha, no futbolística, no deportiva, sino una revancha social, histórica, y también podríamos hablar un poco de antropología, del mito, ¿no? La gestación de los mitos. Entonces, hay una confluencia en el fútbol porque despierta muchas pasiones en la masa, que sí. vincula a muchas de las ramas de la sociedad. Y lo que dicen ustedes, por ejemplo, sobre la problemática social, es algo que es indesligable, porque el fútbol, creo yo, más allá de debatirlo en cuanto a dónde ha nacido, quién lo ha creado, es el hecho de empezar a encontrar la clave, cómo ha surgido, ¿no? Y yo creo que la respuesta está en que el fútbol es un hecho cultural, propiamente cultural, y que perderíamos tiempo el hecho de querer saber dónde se ha gestado. Claro. Bueno, el fútbol no es inglés, no es italiano, no es alemán. El fútbol es del pueblo. Tal cual, partamos desde ahí, ¿no? Entonces es más o menos también cómo es que
lo mismo que tú has dicho, ¿no? O sea, termina siendo una manifestación y hasta si lo quieres ver una manera de reivindicación. Eh, y cada fútbol, de hecho, o sea, cada parte del mundo tiene su propio fútbol, ¿no? Y que a la vez termina siendo una manifestación cultural, ¿no? Es cómo es que se desarrolla, cómo es que más o menos viene desarrollándose el contexto histórico de una población, de una cultura, termina reflejándose en el mismo fútbol, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que es la, en Brasil, lo que es un poco la utilización de la gambeta, ¿no? O sea, por qué es que se utiliza tanto la gambeta en el fútbol? Era porque cuando los negros en Brasil jugaban con gente blanca, no podían tocarlos, no podían tocarlos. Entonces, una de las maneras para evitar esta cuestión era utilizar la gambeta. Entonces, la gambeta terminó siendo una de las características principales en el fútbol en Brasil, ¿no? Es una de tantas manifestaciones que podemos encontrar. Es el arte de la inventiva, ¿no? Y en esta cuestión de antropología y fútbol, quizás ahí encuentre fundamento los denominados clásicos, ¿no? Por ejemplo, eh, el Chile-Perú, ¿no? Que también tiene un fundamento histórico. El, Claro. hace un momento mencionó Luis el tema de Argentina con Inglaterra, ¿no? Y también en la reciente Eurocopa, por ejemplo, vimos un enfrentamiento también bastante histórico que era Inglaterra-Alemania, ¿no? Y ahí se pueden encontrar bastantes vínculos en fútbol, ¿no? Por ejemplo, el México-Estados Unidos también es un enfrentamiento que causa bastante revuelo social, ¿no? Por el fundamento histórico que hay detrás. Sí, también. Pero eso también es curioso, ¿no? O sea, cómo es que el país que se atribuye a la creación del fútbol, o sea, eh, no ha tenido mayor relevancia dentro de los torneos internacionales. Bueno, más allá de por ahí, creo que en el 66, que por cierto también se dice que es una copa robada. Bueno, ¿no? La verdad Sí, es en que, realidad es un mundial que ganó con un gol que nunca fue, ¿no? por Nunca fue supuesto, gol. Quizás si hubiera exacto. habido VAR en ese Ahí tiempo, también hay otra Y, esencia, ¿no? El tema de la polémica, pues, ¿no? también. exacto. Y cosa curiosa, o Y sea, que no ha podido solucionar ni siquiera la tecnología, ¿no? Porque ahora existe, por ejemplo, esto del videoarbitraje y tampoco ha solucionado la polémica, al contrario, yo creo que la ha exaltado más, ¿no? Por el tema del hecho, porque mucho se la decía, gente por se siente ejemplo, cuando habían estas más cuestiones extraña. errores, de errores arbitrales, se decía que era para favorecer a tal o cual equipo, al más poderoso siempre, ¿no? Y Ujú. ahora con el videoarbitraje sigue sucediendo lo mismo y siguen, en algunos y creo que en muchos casos, se siguen decantando por el error, se sigue decantando por el rival más poderoso, ¿no? Sobre En todo en términos... Conmebol. Pasa un Sí, poco, pasa algo parecido como lo que sucede en los estados, ¿no? Termina favoreciendo a quien tiene el poder hegemónico en el ámbito futbolístico, ¿no? O en el ámbito de confederaciones, hablando de selecciones, ¿no? pero mira, yo creo que ahora es el hecho de encontrar ciertos eh, espacios en los cuales se puede generar una protesta. Yo creo que hay una instrumentalización también del fútbol. Y eso creo que lo escribió muy bien Alonso en un artículo eh, en la cual hablaba de cómo es que el fútbol en determinado momento se instrumentaliza para favorecer un poder. Le sucedió, por ejemplo, a la Argentina del 78, en la cual, más allá de que no haya querido, porque yo pienso en Menotti, y Menotti nunca se hubiera prestado a favorecer a la dictadura de Rafael Videla, ¿no? Ujú. Pero Videla aprovechó muy bien ese contexto para hacer que la sociedad argentina se exalte y pueda legitimizar el régimen, ¿no? Que además era vejatorio de derechos humanos, bueno, todo lo que ya se sabe. Pero digamos que se puede ir encontrando ciertas cuestiones. Mira lo que sucedió con la democracia corintiana, que esta hinchada de este equipo del Corinthians en Brasil, donde además surgió uno de los grandes líderes del fútbol. Si es que podemos hallar un líder como así como en la política, podemos decir también un líder en el fútbol, que es el gran doctor Sócrates, ¿no?
el gran doctor Sócrates, que este médico, este galeno, que se dedicó también al fútbol, eh, siempre, toda su trayectoria, hizo una protesta en favor de los, bueno, del proletariado, de la clase obrera, de los menos favorecidos, y luchaba contra el poder, ¿no? A cualquier equipo que se iba siempre había algo que les dejaba, era un jugador incómodo. Y así no puedes cambiar el mundo, decía por ahí. Bueno, en realidad lo digo yo, ¿no? Ya si no puedes cambiar el mundo, incomódalo, ¿no? Incomoda al que está jodiendo. Una cosa así. De hecho, esa es una de los planteamientos de, si no me equivoco, de Bilardo, ¿no? O sea, si es que no puedes ganar, si es que no puedes superar al contrincante, incomódalo, ¿no? O sea, si no puedes, si no puedes bailar como él, haz que se tropiece, básicamente, ¿no? Que es una de las cuestiones que terminó planteando en Claro. Pero Bilardo mira, cuando era entrenador. fíjate esas dos vertientes también, ¿no? Hace Sí, poco yo mencionaba a Menotti, yo soy más seguidor de Menotti que de Bilardo, pero Bilardo también es esta suerte de ensuciar un poco el fútbol vistoso, ¿no? Y darle un poco más de pragmatismo al fútbol. Es el hecho de lo que importa es ganar. Ya si por ahí lo ensucias, si no se ve bien el juego, es una cuestión secundaria. En cambio, Menotti es distinto, ¿no? Menotti es un poco más el hecho de ganar meritoriamente, y meritoriamente quiere decir que juegues bien al fútbol, que trates bien a la pelota y que hagas un trabajo bien coordinado de equipo. Pero dentro de todo eso surge otra figura, un término medio, digamos, de Bielsa, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de puro De loco entrenadores Bielsa. argentinos. El loco Bielsa es un tipo que ha predicado mucho y que también incomoda bastante cuando llega a algún equipo de fútbol, sobre todo a los periodistas, ¿no? Sobre todo a la Aunque prensa. también se lo ha tildado de vendehumo. También. Sí, es que ya, es Nunca ha sido que, ¿qué más nunca puede está decir la exento de prensa? críticas. Claro. ¿Qué más puede decir la prensa cuando tienes un tipo que te trata así como el loco Bielsa? y mira que ahí también termina siendo importante que lo que decía Galeano, ¿no? De que a partir de la táctica se termina encontrando la identidad cultural de una determinada realidad social, ¿no? Exactamente, Citamos ¿no? hace, Exacto. Por hace un ejemplo, momento, el mítico fútbol uruguayo, ¿no? El mítico fútbol claro, uruguayo que es lucha, pelea, es ir a Claro. chocar, es ir a la Tiene garra mucho de charrúa, agarrar ¿no? charrúa, identidad. ¿no? En cambio, el Claro, fútbol es la peruano ha identidad sido gaucha. siempre, sí, ¿no? En cambio, el fútbol peruano ha sido más una identidad a la brasilera, ¿no? Un tipo, Siempre un buen pícaro, toque, ¿no? un buen Como pie. que fútbol pícaro, el fútbol del vivo, ¿no? Digamos que en otro contexto, y hablando de este tema de que puedes incomodar al poder, también está el ejemplo de el partido en el cual, y que es una historia, además está en un libro de Eduardo Galeano, ¿no? Galeano le llamó la historia de la dignidad, en la cual Perú humilló a Hitler porque le ganó a su selección, a Austria, le goleó, ¿no? Y ¿qué sucedió? Que Austria, el árbitro favoreció descaradamente, ¿no? Descaradamente en este partido, pero Perú hizo un gran papel y no pudo ganar, y Hitler pensó que se le iba a llevar fácil, y ese día terminó muy molesto, ¿no? Entonces Claro. era Es una, ese relato que una se encuentra entre la historia y el mito, ¿no? sí, Esa, sí, sí, esa fue la selección de Lolo Fernández, ¿no? Que de lo fue, claro, de Lolo que le Fernández, ¿no? fue y goleó, ganó y se terminó anulando el partido, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Se terminó anulando porque obviamente Hitler tenía esa cuestión de superioridad racial, ¿no? Y obviamente jamás iba a asumir de que una raza inferior como la negra, que era la peruana, le gane a su selección, ¿no? Sí, era una gran selección peruana también, ¿no? Con jugadores. Sí, Ujú, Pero además, mira, fíjate en las grandes selecciones que hemos tenido, que yo creo ujú. que es esta, la de los años 30,
y también las selecciones que, bueno, la selección que se forjó desde el 70, ¿no? Con Perico León, con Ujú, Roberto Chale y demás, y compañía. Y luego también esta gran camada que se fue al Mundial de Argentina ujú. y luego al de España, ¿no? Que fue Sí, donde terminó y se empezó a ver esta maldición de 36 años después, ¿no? Y sí, mira, que y ahí también resulta No, particular ese análisis de esos 36 años sin mundiales, ¿no? Porque justamente coinciden con grandes eventos políticos e históricos en el Perú, ¿no? claro, coincide con Y, crisis, ¿no? O sea, pero eso es un sí, poco lo que abordaba Gonzalo Benavente, si no me equivoco, en su documental, que justamente es como exacto. el claro, contexto, el contexto de tu realidad termina por determinar, o sea, no solamente tus condiciones como persona, sino también él lo relaciona dentro del fútbol, ¿no? Y como es de que esta camada de futbolistas que ya llegaron al Mundial, viene justamente de un contexto ya, digamos, post, digamos, estas grandes crisis que más o menos duraron como desde casi 20 años, desde el 80 hasta el 2001, que ya es cuando, digamos, termina, entre muchas comillas, el primer periodo fujimorista, porque creo que ahorita estamos viviendo un segundo periodo, ¿no? Entonces, Pero mira, es también cómo se identifica eso. mira con lo que coincide el mundial en la cual nosotros nos vamos a Argentina 78. Surge, bueno, se da en el contexto de la revolución de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, de Velasco sobre todo, ¿no? Ujú, Y la figura de los seleccionados es la figura que normalmente estaba exaltando Velasco, o sea, la figura del Cholo, ¿no? La nueva condición, no claro. sé si de clase, podemos llamarlo así, pero la nueva condición es del Cholo, ¿no? Entonces empezó a surgir, por ejemplo, el Cholo Sotil, Cubillas, Héctor Chumpitaz, el panadero Díaz, que era panadero en realidad, ¿no? Y muchos Ujú, otros, ¿no? Velázquez, Velázquez. ¿no? Quiroga, que bueno, había venido de Argentina, pero todos, casi Ahí, todos los que he mencionado surgieron pues, de los barrios de Chincha y que jugaban ni ujú, siquiera en loza, ¿no? Jugaban en las pistas, claro. en el barrio y que llegaron a ser seleccionados. Entonces es también una exaltación y Velasco también supo aprovechar eso, porque la clasificación al Mundial hizo que se pueda legitimar mucho más esta política que él tenía de nuevo surgimiento de otra clase, ¿no? Del peruano que claro, migra, del andino que de- migra, que ya no es mm, meramente un serrano puro, si quiere decirlo así, sino más bien un cholo, ¿no? El Claro, que claro, ahora, va a la ciudad. ahora, definitivamente que la selección peruana ya en concreto no fue ajena a ese fenómeno migratorio, ¿no? De la población de la sierra y a la capital, ¿no? Y terminó justificándose no solo con la clasificación al mundial, sino que posteriormente a eso, por ejemplo, el Cholo Sotil terminó yendo al Barcelona, terminaron yendo grandes equipos del mundo, ¿no? Sí, yo creo que es el único peruano que ha llegado a un club de primer nivel, ¿no? Y además compartió equipo con Johan Cruyff, ujú, ¿no? claro. Y después Claro, sí. está tu papi, tu Ricky, tu churro, tu rey, Claudio Pizarro, ¿no? Pero No, bueno, pero es que Claudio ahora, Pizarro ya es otro claro, es un contexto, manejo ¿no? de, es un manejo de, es un manejo de contactos y todo esto. Pero mira, Luis, ahora que lo has mencionado, o sea, justamente relacionando un poco lo que acabas de mencionar de Velasco con lo de Videla, hay una cuestión que me ha hecho clic aquí, y es de que las dictaduras latinoamericanas han sabido aprovechar muy bien el fenómeno del fútbol, ¿no? O sea, ¿y por qué hablo de las dictaduras latinoamericanas? Porque, bueno, las dictaduras latinoamericanas han sido netamente populistas en su mayoría. Ahora, otra cuestión. Históricamente, el fútbol no ha sabido desarrollarse en dictaduras. Cosa contraria que sucede en Latinoamérica. Un ejemplo de cómo es que, por qué digo que el fútbol no se ha desarrollado en dictaduras históricamente. Por ejemplo, mira, durante más o menos la primera mitad del siglo XX empezó a surgir esta camada de futbolistas y de fútbol del Danubio, que es donde está Hungría, donde está República Checa, donde está también Austria, ¿no? Los más grandes futbolistas
de Europa empezaron a salir de justamente de esa camada de que se llamó el fútbol del Danubio, ¿no? Y más o menos un poco cuando cayó la cortina de hierro, cuando ya empezó a haber un contexto de dictadura dentro de estos países, es de que esta camada se fue perdiendo, o sea, o esta intención hacia el fútbol, cosa que no sucede en Latinoamérica. Y esto explica bastante bien cómo es de que ya el fútbol es parte de la identidad cultural latinoamericana. O sea, por más de que exista una dictadura, tú no puedes sacar al fútbol de la identidad misma del latinoamericano. Sí, totalmente de acuerdo. Porque además, fíjate que en algunos países, como Argentina, Brasil, donde hay una efervescencia muy pronunciada por el fútbol, y yo creo que casi en todas las partes, ¿no? Pero que se manifiestan mucho más en los barrios obreros, por ejemplo, y en las zonas menos favorecidas de la ciudad, por así decirlo, en los suburbios, ¿no? Ujú, Entonces, en esa zona, el fútbol es el primer contacto con la sociedad, creo yo, de la persona más allá de la familia, ¿no? O sea, ujú, quitando ese tema, ¿no? Lo que decía Angel, ¿no? La familia, ese primer contacto con claro, la sociedad. Pero yo creo que el fútbol es en realidad el primer contacto mucho más colectivo, está mejor el término, mucho más colectivo, claro. eh, porque empiezas a tener una relación no solamente con las personas del barrio, sino con el otro barrio que viene a jugar, que viene a retar al barrio propio, ¿no? Exacto, Entonces, hay y una- también Y te también, encuentras dentro de un contexto de normas, o sea, es como es que el individuo se va formando dentro de las normas de una sociedad, dentro de ese microcosmos que es un partido de fútbol, que vienen personas de todos lados. Sí, pero y tam- fíjate cómo es que también se puede hablar de una regla que no solamente se crea en el contexto de, de donde vas a participar, en este caso de la pichanga, sino que Ujú, ya vas conociendo cuál es la regla, ¿no? Y no ujú, necesitas un árbitro, ¿ah? Para jugar así, claro, no, ¿no? Ese microcosmos ya tiene algo predeterminado en el cual tú vas a participar. Y lo sabes no porque, no sé, te han enseñado. Yo creo que nadie que empieza a jugar fútbol empieza a ver cómo, o sea, empieza a estudiar la regla, ¿no? Es distinto que en el derecho, ¿no? Por ejemplo, en el derecho, ujú, para ejercer la abogacía, tienes que estudiar primero, conocer las reglas, las normas, ujú. como el derecho mismo son normas que tienes que conocer, pero en el fútbol no, en el fútbol primero empiezas a jugar. Claro, es casi como lo que decía Walter Benjamin cuando se refería al derecho natural, ¿no? Que no es el del mismo derecho natural que nos referimos cuando hablamos de derecho, sino es más bien, es como es que la vida termina llevando a quién es más apto para ejercerse sobre otro, ¿no? O sea, es mi derecho natural. Entonces, fíjate que es porque hay una cuestión que también está muy relacionada y es por qué el fútbol se ha desarrollado tanto en Europa y en América Latina. eh, una de las cuestiones es de que la población urbana marginal o la población urbana de clase baja y bueno, clase media baja, es tal vez de las pocas en el mundo que tiene acceso, al menos dentro de Occidente, que tiene acceso a áreas verdes, a campos, a espacios donde se puede practicar un deporte. Porque, por ejemplo, deportivos. si se dan Ujú. cuenta, claro, porque en Estados Unidos, por ejemplo, las áreas urbanas carecen mucho de áreas verdes o de campos donde se puede jugar. Por eso es que casi todos los deportes estadounidenses se juegan, son elitistas. Las universidades están destinadas para las élites, donde se podía jugar fútbol americano. Después el cricket, el tenis, necesitabas un jardín, un campo. ¿Quiénes podían tener acceso a esto? Las clases altas, cosa que no sucedía tanto en Europa como aquí en Latinoamérica, donde teníamos grandes campos donde podíamos jugar, ¿no? Incluso en la misma tierra de las áreas urbanas. Ahora, a pesar de esa desigualdad social que se marca, me parece que también el fútbol ha sido una especie de salida alternativa ante el marcado alejamiento del Estado, ¿no? Porque, Ujú, por ejemplo, por citar unos casos, si uno se pone a analizar la historia
de Carlos Tevez, ¿no? Por ejemplo, nació Uh, en un barrio del Fuerte Apache en Argentina, ¿no? Que si no eres delincuente o eres drogadicto, ¿no? Y él precisamente en su historia cuenta que el fútbol fue la salida hacia esa realidad que prácticamente se le destinaba, ¿no? En ujú. otro caso, Sadio Mané, por ejemplo, ¿no? Jugador africano de Liverpool, que también cuenta la misma historia que vivía en Senegal, ¿no? Es una realidad que lo marca directamente la pobreza por una deficiencia estatal en los propios estados, que, que obviamente ven en el fútbol una alternativa Ujú, ante ese destino, ¿no? ujú. Por eso Claro, me es gusta como tanto ya. Maradona. Ujú, Sí, 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 ¿no? Maradona es el principal ejemplo, ¿no? Es el claro. hecho de que ha Y surgido gracias al fútbol. Y creo que es esa posibilidad de que el oprimido pueda salir a la palestra, ¿no? De visibilizar al Mm. invisibilizado, aquello que explicaba muy bien Dussel, ¿no? Es el salto a la claro. palestra. Pero digamos que a mí me parece también interesante lo que trajo a colación Alonso sobre la poca presencia del Estado y yo creo que más allá del Estado también de cómo es que responde una élite y quienes pueden hacer que disfruten de ese deporte son aquellos que surgen de los suburbios, surgen de aquella clase marginada históricamente. O sea, esa clase marginada históricamente le da Ujú. de comer a los ricos, porque la industria del fútbol es distinto al fútbol, ¿eh? O sea, Sí. es una cosa totalmente distinta a la industria del fútbol. Pero hay dos cosas que a mí me esperanzan mucho. Es quienes lo practican en el cual incluyo los técnicos, porque los técnicos también practican el fútbol, este, y quienes observan el fútbol, me refiero a las hinchadas. Ujú, claro. Claro, por ejemplo, en Inglaterra los hooligans, por ejemplo, ¿no? Que vienen a ser, nacieron de la misma clase obrera inglesa, ¿no? Y por ejemplo, y que aún tienen una cuota dentro de lo que es la representatividad de la sociedad, ¿no? Claro, pero también ejemplos como lo que yo ponía, ¿no? La democracia corintiana, la Ajá. hinchada del Rayo Vallecano, o sea que es una hinchada donde juega, o no sé si ya no va a ser jugador de ahí, de nuestro compatriota Advíncula, ¿no? Claro, claro, claro. Esta hinchada del Rayo Vallecano se enfrentó a la dictadura de Francisco Franco, entonces, y hasta ahora es una dictadura antifascista, ¿no? Sí, Perdón, es una es una hinchada hinchada antifascista, antifascista. Y el totalmente. otro, el equipo de Sao Paulo, donde también militó nuestro compatriota Zambrano, ¿no? Que más bien es una hinchada de esta nueva, qué sé yo, de este grupo social que ha estado históricamente invisibilizado, que son los LGTBIQ+, ¿no? Ujú. Claro, dentro de estas, claro, o sea, se empiezan a formular estas narrativas dentro del fútbol de cómo es que digamos, el jugador o el habilidoso, digamos, de clase baja, cómo es que salta a la palestra y puede encontrar en el fútbol una herramienta para escalar socialmente. Pero también se encuentra un poco esta la narrativa de que se termina atribuyendo todo al individuo, ¿no? Y es un poco lo que a mí me termina por hacer ruido, ¿no? Por ejemplo, tú tienes habilidades como Pelé, entre otros, que esta es una de las cuestiones en las que yo siempre he diferenciado a Pelé y a Maradona y que me he terminado decantando por Maradona, es de que Pelé, por ejemplo, es un tipo muy, que siempre, prácticamente es un tipo aburguesado, ¿no? De que se ha olvidado de si quieres verlo, así es, termina atribuyéndose, o sea, ese escalamiento social a través del individuo, ¿no? O sea, una cuestión meramente individual, ¿no? Mientras tanto tienes a la antítesis que es Maradona, ¿no? O sea, que es un tipo que es muy habilidoso y que saltó a la palestra, pero que sin embargo no terminó por aburguesarse, ¿no? Más bien termina siendo una especie de lo que llamaba Lenin, un disfrutador de lo que es lo mejor que tiene la burguesía, que son las mujeres y el vino. El problema es que ojalá que la industria del fútbol no nos quite lo poco que queda de fútbol, ¿no? Ojalá Sí, que no yo creo que suceda nos está eso. quitando ya, porque fíjate ahora lo Sí, que se la verdad. prioriza en el fútbol es la velocidad, ya casi un juego muy automático, ¿no? Ya no hay
un 10 como Juan Román Riquelme, por ejemplo, que Y había. me, y Ya, me ya no hay, parece que, ya- y se empieza creo que a odiar mucho a un jugador como Ronaldinho. Yo creo que Ronaldinho ahorita no sería muy Claro. tomado en cuenta, por ejemplo. y me por- parece que, por ejemplo, en Latinoamérica está pasando el fenómeno de la colonización, incluso en el fútbol, ¿no? Porque hoy estamos practicando mucho lo que en Europa ya se está haciendo, ¿no? De la metodología, de la estadística en el fútbol, ¿no? De los rendimientos, ya no aplaudir tanto una gambeta, sino el hecho de estar posicional o de respetar la táctica. Me parece que un poco ese es el fenómeno que está sucediendo y que va a suceder de un tiempo a esta parte. Mira, eso sí es algo interesante que acaba de aportar Alonso. O sea, la colonización del fútbol sudamericano. Y, Ujú, y fíjate que responde a todos los ámbitos institucionales en América Latina. Porque América Latina no creo que sea colonizada ya en los términos clásicos de la palabra colonización, sino en la palabra colonialidad, que es algo mucho más moderno, que ujú. es la ideología que ha dejado todo ese proceso colonizador y de que todo lo que viene de Europa o del extranjero resulta siendo mucho más serio, mucho más objetivo, mucho más científico, si quieres llamarlo así, y se termina por negar la propia esencia de lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, y el fútbol sudamericano está viendo mucho solamente hacia Europa, ¿no? Y es más, las selecciones de fútbol convocan mucho más a los jugadores que están en Europa que a los que juegan en su propia liga. O sea, eso le da un peso más al jugador de fútbol, el estar jugando en Europa, Ujú. que jugar en la liga propia, ¿no? Sí, pero también, yo creo que también, o sea, se debe también a factores, por ejemplo, como es la competitividad, ¿no? O sea, qué duda cabe de que Europa es un fútbol 10 veces más competitivo que el mejor fútbol, la mejor liga latinoamericana, como la puede ser la brasileña, ¿no? También hay otros factores que también influyen ahí, ¿no? Pero claro, también se encuentra esta cuestión de que lo mejor de lo nuestro siempre tiene que terminar apuntándose a Europa, ¿no? O sea, oyéndose a Europa, lo cual yo lo entiendo, ¿no? Pero digo, qué injusto, ¿por qué no podemos construir un fútbol que vuelva a ser competitivo, ¿no? O sea, un fútbol latinoamericano que pueda volver a darle de tú a los grandes de Europa. Es un poco el fenómeno resultadista, ¿no? El fenómeno pragmático que se ha involucrado también en el fútbol, ¿no? Eh, por ejemplo, a lo que citaba ahorita hace un momento Sebastián, ¿no? Es bastante particular si uno analiza los últimos mundiales, por ejemplo, en fútbol, la hegemonía de Europa, ¿no? Europa ha sido campeón, los países europeos han sido campeones del mundo, el Mundial 2006, el Mundial 2010, 2014 y ahora en el Mundial 2018, ¿no? O sea, hay una hegemonía ahí, ¿no? Sí, 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 es por que, a supuesto. ver, si analizamos pues la cuestión global, es que también terminamos siendo injustos, creo yo, ¿no? Que la cuestión global a veces, muchas veces, te termina por decantarte como un frío número estadístico. Digamos, claro, desde 2006 tenemos puros campeones europeos, pero las finales no han sido todas con Europa y han sufrido mucho, ¿no? O sea, han estado ahí. Argentina estuvo muy cerquísima de ganarle a Alemania, por Sí. ejemplo. Lo mismo bueno, en el 2010 también una de las semifinales en la cual Uruguay heroicamente llegó. Yo creo que más allá de una hegemonía en cuanto a lo meramente futbolístico, hay una hegemonía en cuanto al poder que tiene cada institución que maneja el fútbol en Ujú. Europa o en América Latina. La Conmebol no se compara para nada, ni siquiera en la organización, a la UEFA. ¿No? O sea, hay una diferencia enorme. Tan solo si se ve la organización de un campeonato en Europa y un campeonato en América Latina. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Ujú. Y otra cuestión es que el fútbol europeo tiene
creo yo, mucho más financiamiento. Ujú. Claro, si tienes una institución como la FIFA que, que ha Claro. hecho todo lo que ha hecho y que se está descubriendo lo que ha hecho con Joseph Blatter, ¿no? Es una Ujú. gran mafia y una gran corrupción, una red de corrupción. Entonces, ¿cómo no vas a tener un financiamiento ahí bien grande? Claro, pero si te das cuenta, o sea, también cómo es que se maneja la Conmebol o la UEFA, también responde a cómo es que más o menos se viene manejando las clases altas dentro de lo que es en Latinoamérica en comparación con Europa, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha hablado de que la la clase pudiente en Latinoamérica, o sea, no responde más que al puro nepotismo y en sí es una clase muy ignorante, o sea, eh, y tú mismo lo puedes ver reflejado dentro de lo que es en la Conmebol, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes a personas ahí que han llegado, o sea, obviamente por tener el contacto o por ser el hijo de, ¿no? Hay muchas de estas cuestiones, ¿no? O inclusive si es que lo quieres llevar a lo que es un fenómeno hoy en día, que es la corrupción que por fin se están destapando dentro de lo que es en lo que es la burguesía latinoamericana, que es, por ejemplo, los casos de lavado de activos en la Conmebol. Por ejemplo, los dirigentes de la Conmebol no pueden pisar Estados Unidos porque se van presos Eh, directamente, ¿no? como Es un diría, reflejo de la realidad tal cual. como diría Chilaver, ¿no? La corrupbol. Pero sí, es una situación que se describe bastante bien en este libro, La mafia de la FIFA, ¿no? Ujú, En donde se destapa todo este escándalo que pasó hace un tiempo, en donde precisamente fue detenido Manuel Burga, ¿no? Expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Y bastantes presidentes de confederaciones latinoamericanas, ¿no? Y bueno, la Conmebol siempre ha estado inmerso en situaciones de escándalos de corrupción y un poco esta situación, grandes grupos de poder que obviamente manejan los grandes equipos han ido manejándolo con algo que se vincula también al derecho, que es el compliance, ¿no? Por ejemplo, en ujú, España es bastante tocado este tema a partir de una sentencia histórica ya sobre evasión de impuestos que le fue interpuesta al Club Valencia de fútbol, incluso al Barcelona en su momento, ¿no? Y también el caso Messi, pero que bueno, Messi terminó pagando una reparación civil, ¿no? ujú. Pero se ha puesto bastante importancia a esos temas alrededor del mundo, ¿no? Obviamente porque las grandes potencias tienen el dinero para comprar ese cuerpo de normas, ¿no? Ese establecimiento de normas Ujú, internas. claro. Hay un desarrollo ya del derecho deportivo, del derecho del deporte, ¿no? En la cual, bueno, que sería un ámbito, a ver, distinto al que estamos hablando, pero ya vendría a ser un poco más de técnica normativa aplicada al deporte, ¿no? Donde además hay muchas otras ramas. Por ejemplo, creo que el que más se relaciona es el derecho administrativo y el derecho civil, Ujú, que tiene una aplicación al derecho del deportivo, derecho del deporte. Incluso ya hay ciertas especializaciones, por así decirlo, en las universidades sobre el deporte. Por ejemplo, hay marketing deportivo, creo que es una carrera o un ujú. curso, no lo sé exactamente. Sí, 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 tal cual. Hoy Claro, incluso, se vienen claro, existe el formando. marketing, claro, existe el marketing deportivo, pero me parece que si una persona aspira, creo, a generar una especie de resistencia desde el fútbol o una especie de protesta desde el fútbol, creo que desde la labor de técnico de fútbol o desde la labor de jugador puede hacer puede sentar una postura bastante importante, ¿no? Ujú, sí. Otra de las cuestiones que también me ha parecido interesante dentro de lo que es dentro de lo que es el fenómeno del fútbol, sobre todo ahora último en esta Copa América, ha sido, por ejemplo, la integración de la Padula, que para mí ha sido básicamente un reflejo comparándolo con Pizarro, a mí me parece un reflejo de cómo es que el fútbol tiene esta capacidad integradora y esta capacidad, ya si lo quieres ver más colonizadora, ¿no? O sea, tienes por un lado el peruano que se cree europeo y tienes por otro lado al europeo que se cree peruano, ¿no? Y es como Sí, es sí, sí. que el fútbol puede ser una herramienta integradora cultural
como también puede ser una herramienta de dominación, ¿no? Que es básicamente lo que vimos con Pizarro cuando ponía a los jugadores que quería, ¿no? Pero eso me lleva a analizar el fenómeno de la nacionalización, ¿no? Que se vive con la Padula y que uno puede ver claramente en Francia, ¿no? Uno ve la selección de Francia y todos son nacidos en África, nacionalizados obviamente por el fenómeno migratorio Wow. a países europeos, concretamente en Francia, y que con ellos ganaron la Copa del Mundo en 2018, ¿no? Sí, y creo que el único que se salva de eso es Brasil, ¿no? O sea, Brasil siempre ha tenido, creo que hasta técnicos, siempre los técnicos han sido de su selección de fútbol y sus jugadores siempre han sido meramente brasileños. Y hay otras Sí. selecciones, porque en el Perú han habido uno que otros, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Padula, que creo que ahora con Ormeño son los únicos, ¿no? Bueno, no, Benavente, ¿no? Benavente, bueno, chaval, ¿no? Pero Mm. ahorita en la selección, los que han sido convocados. Pero Francia, por ejemplo, Bueno, siempre ha tenido, y incluso eh, creo que una de sus más grandes Ramón figuras, Quiroga también, ¿no? es Zidane. O sea, no es meramente francés, no es argelino. Entonces, hay también este fenómeno interesante de la cual se utiliza el fútbol y ahí sí se les quiere, ¿no? Por ejemplo, estas personas que han sido nacionalizadas, cuando van bien, los resultados van bien, se les tiene admiración y se les empieza a respetar, incluso por Mm. esa facción más reaccionaria de la sociedad. Pero fíjate cuando fallan, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Inglaterra, los Con jugadores, Inglaterra. ¿no? Con Marcus Rashford, que es Ajá. un jugador con raíces africanas, eh, y en la Sterling, ¿no? cual ha fallado el penal y empezaron a haber ataques racistas y de violencia étnica, ¿no? Hacia él. Sí, por supuesto. Claro, Claro, incluso el cosa que caso no sucedió en Francia hasta donde tenemos entendido, pero que tranquilamente puede ser atribuido a que fue porque les llevaron la Copa del Mundo, ¿no? Imagínate si no hubiera sido así, ¿qué es lo que hubiera pasado? O sea, es una realidad que existe, Claro, y lo el mismo racismo. denunció en su momento Mesut Özil, ¿no? Que es uno de los jugadores de la selección alemana, en la cual renunció a la selección alemana justamente por este tema de que solamente se les consideraba o se les veía a estos jugadores nacionalizados porque había esta cuestión del deporte de Ujú. por medio. Pero después se los criticaba, se los minimizaba como personas, ¿no? Claro, pero también puede ser una manera de sanar heridas, ¿no? O sea, esta función integradora del fútbol, ¿no? O sea, dentro de lo que son estas minorías raciales o dentro de esos grupos étnicos que son marginados, es una forma, si lo quieres ver, de darle voz a los subalternos, ¿no? También puede ser una herramienta integradora, que por ejemplo hay un comediante que a mí me encanta, que es Dave Chappelle, que él decía, por ejemplo, o sea, los cambios sociales demoran mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, yo que soy negro, decía él, mira, sigo sufriendo racismo, pero lo entiendo porque estas cuestiones llevan tiempo, ¿no? Y es un poco más o menos esto, ¿no? O sea, el fútbol también puede ser una herramienta para sanar heridas y en ese caso creo que también debemos apuntar a que eh, a darle voz a los subalternos al final. Sí, me parece que se ha ido caminando hacia eso, ¿no? Con esto del free play, ¿no? Incluso me parece que en Europa, en partidos de Champions, ha habido bastantes antecedentes, ¿no? Ujú, Recuerdo que el año pasado, en un partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y un equipo turco, me parece que el árbitro tuvo insultos racistas en contra de un jugador y se ujú. detuvo el partido, ¿no? Se detuvo el Claro. partido, los jugadores salieron de la cancha y, y entiendo que fue sancionado este árbitro, ¿no? Por la UEFA. Ujú. Claro. Qué distinto es Latinoamérica, ¿no? Claro, ahora entiendo que recientemente en el partido Perú-Brasil, jugadores, me parece que Neymar incluso salió a declarar que también habían recibido insultos por parte del árbitro chileno, ¿no? Como que los había Ajá. insultado y los había discriminado, ¿no? Bueno, hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de la Conmebol, ¿no? Y no creo No que lo dudo que haya, lo haya. pero sí, de hecho que sí.
Sí, tal cual. Yo creo que hay una suerte de empezar a diferenciar en el fútbol. Este, o sea, a quién nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que es muy difícil separar la rivalidad futbolística de la rivalidad histórica social, ¿no? Ajá. Porque mira, siempre cuando juega Perú con Chile hay una exaltación de lo que ha pasado antaño, Sí. de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico y todas esas cosas. Ujú, Eh, pero si nos damos cuenta a veces, se termina odiando, o perdón, se le termina haciendo un favor al poder, porque quien se pelea no es un poco la porofobia, ahí está, la porofobia de la que hablaba Adela Cortina. Y termina habiendo una rivalidad entre las hinchadas, que está formada, porque la hinchada, básicamente, el gran grupo está formado por eh, las personas excluidas un tanto de ese de los privilegios de la sociedad burguesa, ¿no? Entonces, y terminan peleando esas hinchadas y al final termina habiendo un enfrentamiento de la misma clase. ujú. Entonces, yo creo que habría que empezar a separar. Y ese fenómeno, fíjense que ese fenómeno se logró desterrar en Chile. Y fue algo histórico, ¿no? Que las barras, tanto de la Universidad de Chile como de Colo Colo, puedan unirse, ¿no? Y terminen abrazados y demás. O sea, las dos barras Ujú. históricas. Creo que también pasó acá en el Perú un poco, pero bueno, no tanto como fue en Chile, porque ahí sí fue una masa organizada de las barras. Y acá en el Perú Ujú. había unos que otros hinchas que se abrazaban entre la U y la Alianza, ¿no? Pero termina No, siendo aquí, un poco contextual, porque, bueno, tú sales ahorita y la gente de la U le habla, le ve nomás a la gente de la Sí, Alianza y se termina peleando, ¿no? claro. O Pero en sea, Chile, en Chile creo que tú son ándate un Alianzas un por poco más de Boys. conciencia, ¿no? Ya hay Y, una suerte de casi conciencia social respecto a ese tema, ¿no? sí. Pero sí, también tiene bueno, que ver aquí, una cuestión de la educación, o sea, de que ellos tienen una, no solamente una clase media económica, sino tienen una clase media educada. aquí en el Perú entiendo que se ha hecho lo que siempre se hace, ¿no? Fomentar la división y empezar a reprimir, ¿no? Porque antes, cuando se permitía el acceso al público para encuentros de fútbol, eh, a raíz de estos actos obviamente, de racismo y violencia en todos sus extremos por parte de las barras, específicamente entre los Trebu y Alianza, eh, se emitió una ley en donde se permitía únicamente acceso a una sola barra, ¿no? Ujú. Y solamente una barra podía ingresar al estadio y la otra barra tenía prohibido el ingreso, ¿no? Sea por únicamente ser del equipo contrario, ¿no? Y me parece que esa tendencia ha sido la que ha marcado en los últimos años en el Perú, por lo menos en el fútbol peruano. Ujú. Sí, es que eso también tiene que ver con una cuestión de violencia, ¿no? O sea, es un poco el reflejo de la violencia de la sociedad, ¿no? O sea, tienes una sociedad que es meramente violenta. No me pidas no ser violento si me tienes en un contexto de violencia, ¿no? Es un poco lo que escribía Zizek. Entonces, también son uno de estos fenómenos que se reflejan en el fútbol, ¿no? Pero que sirven al final para observarlos, ¿no? Y para darnos cuenta de que están ahí y que entre más los ignoremos, más van a crecer. Sí, de Ocurren, hecho que y sí. al final yo creo que hay algo de la identidad latinoamericana que termina siendo un poco esto de lo primero que quiere ser es ser futbolista. Yo creo que siempre hay un futbolista frustrado en Ujú. América Latina, ¿no? O sea, Sí. gran parte de esa población que lo primero a lo que aspira es a ser futbolista. Entonces, Ujú. de ahí ya ves que el proceso ya no puedes, no se te da o no eres lo suficientemente bueno para hacerlo, terminas decantándote por otra cosa, ¿no? Pero el primer sueño, creo yo, es ser futbolista. Pasa mucho en Argentina, en Brasil, en Uruguay, ¿no? Ujú. Uf, claro. Donde nace con una pelota, ¿no? Y en el Perú, Ajá. muchas partes del Perú también. Sí.
No, no es un Sí, se, fenómeno general todavía, pero sí. se, No, ter- no, se claro, ter- todavía no es un fenómeno general como en Argentina ya, ¿no? En Argentina Claro, sí. en Argentina, Brasil y Uruguay, tú sabes de que tu hijo lo primero que tiene, apenas nace tu hijo, lo primero que tiene que intentar ser es ser futbolista. Después claro, que vea pero si quiere ser doctor o no sé. lamentablemente esos sueños se terminan frustrando por las necesidades o por la propia realidad social que te supera, ¿no? Ujú, tal cual. Sí, Yo creo que es un poco... es bueno traer a colación una suerte de conclusión a lo que puedo decir. Es que confluye en el fútbol eh, muchos, o por decirlo de otra manera, ¿no? También es un determinismo determinante el fútbol. O sea, está influenciado por muchas cosas que lo determinan, pero también es algo que influye en muchas otras cosas y que determina muchas otras cosas, ¿no? Una suerte de la espiral de Marx, ¿no? La espiral de Ujú, Marx. Eh, lo determina, creo que el poder, en cierto caso, la política, cuando lo instrumentaliza el fútbol. En otros casos, bueno, cuando hablo del poder, hablo del poder económico, social. Yo creo que hasta el poder teológico, ¿no? El poder de la Iglesia Católica, que muchas veces termina decantando a varios jugadores por la fe religiosa, en apoyar a campañas como por ejemplo pasó con los jugadores de la selección peruana, con esta campaña con mis hijos no te metas, por ejemplo, ¿no? Y muchas claro, otras cosas más. Entonces, lo determinan ciertas cosas al fútbol. Y lo determina también porque es algo que no está libre del aspecto social. O sea, el fútbol siempre va a recibir esta influencia de muchas otras cosas. Pero también va a influir en otros. ¿No? Va a influir, qué duda cabe, en la economía. Porque si tú te vas a la Copa Perú, en la provincia, no sé, pues yo estoy en la selva, en Guayaga, Zaposado, donde no hay mayor movimiento, si no es como había antes por el fútbol, que tenía un buen equipo de fútbol, y eso le ujú, traía movimiento al pueblo, ¿no? Y le hacía que la economía en un día genere más de lo que ha generado en toda la semana, ¿no? claro. Entonces también lo Había va determinando. una dinamización de la economía, al fin y al cabo. Claro, y de muchas otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, de la exaltación del sentimiento popular, del patriotismo también, porque Uf, uno es más sí. peruano en el colegio, perdón, uno es más peruano cuando juega la selección y cantas más el himno que en el colegio. En el colegio te daba cólera porque te hacían parar en el sol, ¿no? Entonces, es esa situación, creo que. Y me quedo con que el fútbol al final puede ser una gran vitrina, como también puede ser un arma de opresión y de dominación. Una gran vitrina para el oprimido, para que pueda salir de esa opresión, pero también puede ser un arma para oprimir más. Por ejemplo, me quedo con el caso del gran futbolista que fue el doctor Sócrates, Maradona mismo, muchos jugadores de la selección chilena, que terminaron apoyando al final a su causa. En el Perú tuvimos, por ejemplo, a Juan Comínguez, ¿no? Que siempre que celebraba el gol, lo hacía en honor a Che Guevara o a Fidel Castro y demás. Hoy que estamos hablando tanto del tema de Cuba, por ejemplo, también. Y bueno, eso sería una de las reflexiones o de conclusiones, si se puede llamar así, sobre el Ujú, fútbol, sobre lo cual hay mucho que hablar, pero que no podríamos acordarnos porque la mente quizá no nos da. por supuesto. Para agregar brevemente, sí, el fútbol como creación social definitivamente va a estar inmersas en lados grises y lados bastante luminosos, pero ojalá que a través del fútbol se pueda desafiar al poder, ¿no? Ojalá que la pelota no se manche, como diría Maradona, ¿no? En la bombonera, en el momento de su despedida. Oye, Ojalá déjame, que, perdón, ojalá que la industria deportiva no supere a la gambeta, no supere a la magia y podamos seguir disfrutando de lo que siempre debió ser el fútbol. Ujú, déjame terminar con algo de Bielsa, perdón, ahora que me logré acordar, me está acordando todo el segmento, pero de ahí por otra conversación, dentro de la misma conversación se fue. Bielsa decía algo muy importante, ¿no? Que en el barrio, por ejemplo, él tenía, al fútbol llevaba esto que había aprendido en el barrio. O sea, el hecho de que
se miraba mejor o se miraba con más dignidad, se miraba con más mérito a la familia que trabajaba muchísimo, muchísimo todo el año para comprarse este, un Nissan del 78, corría pues el año 80 y tantos, un Nissan del 78, que aquella familia que se había ganado la lotería y que se le entregaba un Audi, un Porsche o un Ferrari. Ujú, Y él decía que tanto en ese ejemplo se podía ver reflejado lo que ocurre con el resultado en el fútbol. O sea, no hay problema con que aquel que sin hacer, este, perdón, aquel que haciendo mérito no haya ganado mucho. O sea, ya haya habido una injusticia ahí, pero ha hecho mérito. ujú, Pero sí es muy peligroso, decía Bielsa, el hecho de que sin hacer el mérito hayas conseguido algo, ¿no? O sea, en este caso un resultado. Y eso ocurre mucho en los partidos de fútbol a veces, o con el hecho de ganar pírricamente, ¿no? O sea, un ujú. triunfo que nunca lo mereciste y que lo ganaste por, no sé, por alguna mafia, por un error arbitral o demás, sin merecerlo. Pero una gran reflexión, ¿no?, que nos dejó el loco, de las tantas que nos deja el loco Bielsa. Claro, una de las tantas del loco y que no solo tiene muchas frases, sino también tiene muchas anécdotas, como la vez que salió con una granada de su casa. Y que Sí, sigue siendo loco estando en Inglaterra. y sigue siendo el loco estando en Inglaterra. Chicos, qué buena conversación, en serio. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast y espero la próxima vez también tenerlos muy pronto. Gracias, chicos. Gracias, Sebastián. Saludos, cuídate. Hasta luego. Oye, pero jueguen fútbol la próxima. Genial.